El rey se cayó del caballo. Se rompió las piernas de tan mala manera que perdió su uso. Aprendió entonces a desplazarse con muletas, aunque soportaba mal su invalidez. Ver a su alrededor a las personas de su corte que no tenían invalidez alguna pronto le resultó insoportable y le agrió el humor. Se negó a mostrarse disminuido. «Ya que no puedo ser semejante a los demás», se dijo una mañana de verano, «todos serán semejantes a mí». Mandó, pues, pregonar en sus ciudades y pueblos la orden irrevocable de que todo el mundo se moviera con muletas, bajo pena de muerte inmediata. De un día para otro, el reino entero se vio poblado por inválidos. Al principio, algunos provocadores salieron a pleno día sin soporte alguno. Ciertamente fue difícil alcanzarles corriendo, pero todos fueron, un día u otro, detenidos, condenados y ejecutados para dar ejemplo. Nadie se atrevió a repetir la provocación. Con el fin de garantizar la seguridad de sus hijos, las madres enseñaron a sus pequeños a caminar con muletas. Debían acostumbrarse y se acostumbraron. El rey vivió muchos años. Nacieron varias generaciones que nunca habían visto a nadie desplazarse libremente sobre dos piernas. Los ancianos desaparecieron sin decir nada de sus antiguos paseos, sin atreverse a sembrar en el espíritu de sus hijos y nietos el peligroso deseo de una marcha independiente. A la muerte del rey, algunos ancianos intentaron liberarse de las muletas, pero ya era demasiado tarde. Sus cuerpos desgastados tenían ya necesidad de ellas. La mayor parte de quienes sobrevivieron al rey no sabían ya tenerse en pie. Permanecían postrados sobre algún asiento o tumbados en una cama. Estas tentativas aisladas se consideraron como dulces delirios de ancianos seniles. Cuando contaban que antaño se caminaba libremente, sin muletas, se les miraba con condescendencia, con la alegre indulgencia que se practica con quienes ya chochean. Pues claro, abuelo, cómo no, sin duda era cuando el pico de los pollos lucían dientes. Y con una risa en el rabillo del ojo, un guiño intercambiado entre ellos, meneaban la cabeza mientras escuchaban la voz anciana antes de correr a reírse entre bastidores. Lejos, en la cima de la montaña, vivía un robusto anciano solitario que tan pronto como murió el rey, arrojó sin vacilar sus muletas al fuego. De hecho, hacía años que no utilizaba las muletas, ni en casa ni cuando paseaba solo en la naturaleza. Las utilizaba en el pueblo para evitar problemas, pero dado que no tenía esposa ni hijos, no se había privado del placer de su marcha normal. A nadie exponía con ello fuera de él mismo y además lo hacía muy en secreto. A la mañana siguiente salió valientemente a la plaza del pueblo y se irguió ante los pasmados aldeanos. «¡Escuchadme! Necesitamos recuperar nuestra libertad de movimiento. La vida puede retomar su curso natural, puesto que el rey inválido ya ha muerto. Pidamos que se abrogue la ley que obligaba a los seres humanos a caminar con muletas». Todos le miraban. Los más jóvenes se sintieron tentados de inmediato. La plaza pronto empezó a bullir de niños, de adolescentes y de otros deportistas que intentaban avanzar sin muletas. Hubo risas, caídas, arañazos, moratones, pero también algunas fracturas, ya que los músculos de las piernas y de la espalda nunca habían aprendido a sostener el cuerpo. El jefe de policía intervino. «Bueno, basta. Es demasiado peligroso. Tú, el anciano, vete a vender tus talentos en las ferias. Está claro que las personas no están hechas para caminar sin muletas. Observa las heridas, chichones y fracturas que ha provocado tu locura. Déjanos vivir normalmente. Desaparece y si deseas vivir tranquilo, no vuelvas a intentar pervertir a esta bella juventud». El anciano se encogió de hombros y se volvió a su casa caminando. Al caer la noche, oyó llamar suave y discretamente a su puerta. El sonido era tan leve que lo atribuyó a una rama agitada por el viento. No abrió. Entonces alguien llamó claramente a la puerta. «¿Quién es? ¿Qué quiere?», preguntó. «Abra, abuelo, por favor», susurró una voz. Abrió. 10 pares de ojos brillantes le miraban con ardor. Un niño se adelantó y murmuró: «Queríamos aprender a caminar como usted. ¿Aceptaría tomarnos como discípulos?» «¿Discípulos? Maestro, ese es nuestro deseo. Hijos, no soy un maestro. No soy más que una persona que está en buenas condiciones para caminar, en el sentido más simple de la palabra». «Maestro, por favor», le suplicaron todos juntos.
Al anciano le entraron ganas de echarse a reír, pero al contemplarlos por un momento se sintió conmovido. Comprendió que el asunto era serio, esencial incluso, que aquellos chicos eran valientes, ardientes, que estaban llenos de vida, eran portadores de las posibilidades del futuro. Abrió su puerta de par en par para acogerles. Durante meses, sin decírselo a nadie, acudieron solos o por parejas para mantener la discreción. Cuando adquirieron bastante habilidad, fueron caminando juntos al pueblo. Mírenos, dijeron. Mírenos, es fácil y es divertido. Hagan como nosotros. Una ola de pánico invadió los corazones temerosos. Ante ellos, la gente fruncía el ceño, le señalaba con el dedo, se espantaba. La policía llegó a caballo para poner fin al escándalo. El viejo fue detenido, entregado a la justicia, condenado conforme al edicto real y ejecutado por haber pervertido a 10 inocentes. Sus discípulos, indignados por el trato infligido a su maestro, defendieron abiertamente en las plazas que caminaban y que se encontraban bien haciéndolo, mostrando a quien quisiera verles lo cómodo que era tener las manos libres y las piernas ágiles. Sus demostraciones fueron juzgadas falaces, fueron detenidos y metidos en la cárcel. Se estimó, sin embargo, que habían sido arrastrados al error y se les concedieron circunstancias atenuantes, de manera que solo fueron condenados a penas leves. Algunos obstinados no consintieron en dejar de asegurar que era preciso caminar sin muletas. La comunidad, inquieta, atropellada en sus costumbres por la singularidad de que hacían gala, lo rechazó prudentemente, lejos del pueblo, aconsejándoles que hicieran carrera en las ferias. Para quienes se habían quedado e insistían de manera verdaderamente excesiva, en ocasiones fue necesario aplicar estrictamente la ley. Por lo general, sin embargo, fueron más bien considerados con conmiseración y tratados como los locos del pueblo, mantenidos a distancia de los niños o de las buenas familias. Todavía hoy, en las veladas nocturnas, se susurra con palabras encubiertas que, dispersos por el mundo, existen, pese a todo, pequeños grupos que no parecen estar locos y que afirman caminar solos, sin muletas. Es imposible verificarlo. A los niños se les enseña que no son más que cuentos. No consigo concentrarme. Durante la meditación es peor todavía. Tras haber tomado un baño, como es debido, haberme puesto prendas limpias, haber ofrendado flores y prendido el incienso, basta que me siente tranquilamente y ese es justo el momento que elige mi espíritu para saltar en todas las direcciones. El maestro escuchó al discípulo quejarse una vez más de las dificultades que experimentaba. Luego, con los ojos entreabiertos, preguntó: ¿hacia dónde salta tu espíritu? Swamiji, pienso en mi vaca, en su sencillez, en lo que hemos vivido juntos, en los prados y en los bosques donde hemos buscado hierba tierna y agua pura que dan a su leche ese reflejo de miel. Bien, de ahora en adelante te concentrarás únicamente en tu vaca. ¿En mi vaca? Eso he dicho. Oigo y obedezco, Swamiji. Me concentraré en mi vaca. El discípulo volvió a casa, tomó un baño, se vistió con ropas blancas que olían a hierba y a viento y ofreció un rosario de flores y un recipiente de mantequilla al dios Krishna, el amigo de los vaqueros. Entonces prendió el incienso y ató el cabestro de su vaca a una estaca, en medio del campo, allí donde la hierba era canosa y sabrosa. Entonces se instaló a 3 pasos de ella, para no verla más que a ella, para no pensar más que en ella. Ella le miró, sorprendida. Él estaba tan inmóvil como una piedra. Ella tiró de la cuerda para aproximarse a él, esperando una caricia en el hocico. Al no haber movimiento por parte de él, ella, resignada, empezó a pasar la hierba que tenía a su alcance. Él permanecía tan tranquilo que ella se olvidó de su presencia. Cuando hubo pasido hasta saciarse, miró fijamente el horizonte con el ojo desenfocado, rumiando pausadamente su alimento solitario. Algunas moscas que zumbaban alrededor de su grupa reluciente intentaron un aterrizaje. Las ahuyentó de un coletazo, abofeteando de paso al vaquero. Con el golpe, este salió de su sueño. Fue a instalarse a 5 pasos de la vaca para no verla más que a ella, no pensar más que en ella, y estar a salvo de otros golpes inoportunos. Se quedó allí 3 horas sin moverse.
Mientras el sol cocía a fuego vivo su cráneo rapado, que se tornó rosa y después rojo, su cerebro finalmente entró en ebullición, se desplomó como un árbol muerto en medio del campo. Deliró durante una semana. Luego regresó junto a su maestro. Swamji, no puedo contemplar a mi vaca en su prado durante varias horas. El sol me lo impide. No, no es necesario que la contemples fuera. Quédate sentado en tu choza sobre tu cojín de meditación. Ah, bueno. Gracias, Swamji. El discípulo regresó a su casa, hizo sus abluciones, se vistió con prendas limpias, ofrendó flores e incienso a Krishna. Luego se fue en busca de su vaca, que jugueteaba en el jardín vecino. La hizo entrar en la choza y se instaló sobre su cojín de hierbas Kusha para no verla más que a ella, no pensar más que en ella. La vaca miró a su alrededor muy sorprendida. Pasó varias veces por encima del vaquero tratando de encontrar un sitio agradable y luego se puso a devorar la única hierba del lugar, la del cojín de hierbas Kusha. El vaquero se echó a reír, la hierba le hacía cosquillas. Como ya solo mantenía el equilibrio sobre una nalga, no tardó en caer patas arriba. Esa misma tarde volvió a consultar a su maestro. ¿No puedes pensar en tu vaca sin su presencia física? Desde luego, Swamji, puedo hacerlo. Déjala entonces pasar en su campo y concentra tu mente en la imagen que tienes de ella. Ah, bueno, gracias. El discípulo regresó a su casa, soltó a la vaca en el campo, se purificó con un baño, se puso prendas recién planchadas, crujientes de almidón, ofrendó flores a Krishna, lo perfumó con un incienso y se instaló sobre un cojín nuevo para concentrarse en su vaca. Pasaron varios días, nadie le vio salir de su casa. Sus vecinos se inquietaron. El maestro, advertido de que el discípulo tal vez estuviera enfermo o muerto, acudió de inmediato. Llamó 3 veces a la puerta. No obtuvo respuesta. Quiso empujarla. Estaba cerrada con cerrojo. Llamó a sus discípulos y éste, al oír su voz, salió de su larga contemplación. Sí, maestro. ¿Qué haces? ¿Estás enfermo? Maestro, perseguía a mi vaca que se había escapado de la jungla. ¿Debo dejarla marchar? No, no, recupérala, está bien. Sigue. Pasaron varios días más sin que el vaquero saliera de su casa. Sus vecinos temieron por él. No había comido ni bebido desde hacía tanto tiempo. Algo ocurría. El maestro regresó con ellos, golpeó la puerta, llamó a su discípulo. ¿Qué haces ahora? Maestro, he recuperado a mi vaca, pero se ha herido en las zarzas. La estoy curando. ¿Debo abandonarla? No, no, cúrala. Está bien, continúa. Prudente, el maestro no esperó a que los vecinos se inquietaran aún más. Regresó a la mañana siguiente y rascó la puerta con la yema del dedo. ¿Me oyes? ¿Qué haces ahora? Dijo. ¡Mu! Respondió en el interior una voz cavernosa. Está bien, ahora sal, dijo el maestro. El batiente se abrió de par en par. Se oyó un gran trajín en el interior. Swamji, mis cuernos son demasiado anchos para cruzar esta puerta. ¿Tus cuernos? Sí, mis cuernos. El maestro entró, le rascó cariñosamente el hocico y le dijo, todo está bien. Ahora concentra tu espíritu en Dios. De la misma manera. Un fiel de Vishnu se afligía por no tener hijos. Rezó, ayunó, realizó una larga ascesis. Luego, con los brazos cargados de flores, frutos e incienso, fue a arrojarse a los pies del sabio Narada. Oh Narada, hijo de Brahma, ¿podrías implorar a Dios por mi esposa y por mí para que nos bendiga y nos conceda un hijo? Narada partió de inmediato hacia Vaikunta, la morada de los dioses, para transmitir sin tardanza esta petición a Vishnu. Oh Señor, que protege al mundo, cuando le concederás un hijo a tu fiel servidor y a su esposa. El destino de esta pareja no es ser padres. No tendrán hijos en esta vida. La noticia entristeció al sabio y le invadió una gran compasión. Había visto cuánto soñaba esa pareja por tener hijos y sabía que solo un hijo puede realizar los ritos funerarios indispensables para evitar el doloroso vagabundeo entre los mundos. Murmuró, oh Señor,
bendice a esas pobres gentes. Por suerte, ni el fiel de Vishnu ni su esposa esperaban de él la respuesta divina. No habría sabido cómo asestarles la terrible verdad. Evitó, por tanto, durante muchos años pasar cerca de su casa, pues no sabía qué responder a su tormento. Un día, sin embargo, se vio obligado a tomar ese camino. Al llegar a la casa, oyó risas de niños en el jardín. Echó un vistazo por encima de la tapia baja. Vio a la mujer amamantando a un niño de pecho mientras una chiquilla y su hermano mayor jugaban a su alrededor. Era inútil preguntar si el bebé era de la mujer. ¿De dónde habría brotado, si no, esa leche que el niño saboreaba? Decidido a comprender, empujó la postilla, entró en el jardín, bendijo a quienes allí residían y saludó a la esposa. Madre, dime, ¿todos estos niños son tuyos? Sí, maestro. ¿Cómo agradecérselo? ¿Agradecérselo? ¿A mí? Sí, sin tus plegarias no habrían nacido. Narada creía soñar. Imaginó por un instante que el esposo había muerto, que ella se había vuelto a casar, pero sabía lo improbable que era que una viuda. Mientras se perdía en conjeturas, el esposo cruzó el umbral de la casa. Seguía siendo aquel mismo hombre, ese fiel de Vishnu que había acudido a verle varios años antes con su esposa. Narada fue recibido con devoción por aquella buena gente. Cenó con ellos. Al marcharse, todos le tocaron los pies con humildad. Se fue directamente a la presencia de Vishnu. Señor, estoy indignado. ¿Cómo puedes mentir? ¿Mentir? Veamos. Narada, aclara tu pensamiento. ¿A qué se debe tu resentimiento? Hace algunos años, recuerda, Señor, vine a pedirte que le concedieras por fin un hijo a una pareja que se encuentra entre los más sinceros de tus fieles. Me contestaste que el destino de ese hombre y de su mujer no era el de ser padres, que no tendrían hijos en esta vida. Acabo de dejar su casa. Son padres de 3 hermosos niños. Vishnu reía. Es sin duda la bendición de un santo. Su destino, en efecto, era lo que dije. Pero también es cierto que una oración pura puede desviar de un ser una flecha imparable. No sabes, Narada, que solo los santos pueden cambiar el destino. ¿Has olvidado cómo les bendijiste?